La lluvia golpeaba el parabrisas del autobús mientras un hombre de 73 años apretaba entre sus manos temblorosas una invitación de boda arrugada y manchada de lágrimas. Nadie en ese vehículo sabía que ese anciano de traje gastado estaba a punto de vivir la humillación más grande de su vida frente a 200 invitados. Nadie imaginaba que detrás de ese rechazo se escondía un secreto tan devastador que cambiaría el destino de toda una familia. Pero antes de comenzar con esta historia que te va a partir el corazón, necesito que hagas algo por mí. Si aún no estás suscrito a este canal, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias reales y déjanos un me gusta si crees en el poder del perdón y la verdad. Créeme, vas a necesitar estar preparado para lo que viene. El anciano se llamaba Martín Aguirre y había pasado los últimos 25 años de su vida trabajando en silencio, sobreviviendo con lo mínimo, viviendo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, donde nadie lo conocía. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas que parecían surcos cavados por el dolor y el tiempo. Sus manos, callosas y ásperas, temblaban no solo por la edad, sino por la emoción contenida. Hacía exactamente 25 años que no veía a su hijo Sebastián. 25 años desde aquella noche terrible en la que todo se rompió, en la que las palabras se convirtieron en cuchillos y una familia se desintegró como cenizas al viento. La invitación había llegado 3 semanas antes, no por correo certificado, no con una llamada personal, sino deslizada bajo la puerta de su apartamento en un sobre blanco sin remitente. Cuando Martín la abrió con dedos temblorosos, casi no podía creer lo que veía. Sebastián Aguirre y Valeria Montero tienen el honor de invitarle a su boda. La fecha, el lugar, la hora, nada más. Sin nota personal, sin mensaje, sin explicación después de más de 2 décadas de silencio absoluto. Martín había llorado esa noche hasta quedarse dormido en el sofá, con la invitación presionada contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Ahora, mientras el autobús avanzaba por carreteras mojadas hacia la ciudad donde había nacido su hijo, Martín repasaba mentalmente cada detalle de lo que había preparado. Había gastado sus últimos ahorros en un traje. No era nuevo, lo había encontrado en una tienda de segunda mano, pero estaba limpio y planchado con cuidado meticuloso. Había comprado un regalo, un reloj antiguo que había pertenecido a su propio padre, el abuelo que Sebastián nunca conoció. Era lo único de valor que le quedaba, una reliquia familiar que había guardado todos estos años esperando el momento de entregársela a su hijo. En el bolsillo interior de su saco, llevaba también una carta, escrita y reescrita docenas de veces, con palabras que había ensayado frente al espejo hasta memorizarlas. El viaje duraba 6 horas. Martín no había querido gastar dinero en un vuelo, y además necesitaba ese tiempo para prepararse mentalmente. Cada kilómetro que avanzaba era un paso más cerca de un encuentro que había imaginado miles de veces, pero que nunca creyó que sucedería realmente. Se preguntaba cómo se vería Sebastián ahora. La última vez que lo había visto, su hijo tenía 17 años, un adolescente delgado con ojos llenos de rabia y desprecio. Ahora tendría 42. Un hombre hecho y derecho, casándose, formando su propia familia. La culpa era un peso que Martín había cargado durante 25 años como una piedra atada al cuello. Había noches en las que se despertaba ahogándose, con pesadillas donde revivía aquella noche una y otra vez. La discusión, los gritos, las acusaciones, el momento en que Sebastián lo miró con ojos llenos de lágrimas y le dijo que nunca lo perdonaría, que para él estaba muerto. Las palabras que Elena, su esposa, había pronunciado antes de cerrar la puerta para siempre. Perdiste el derecho de ser llamado padre. Martín había intentado volver. Había llamado cientos de veces durante los primeros años. Había enviado cartas que nunca fueron respondidas. Había ido a la casa solo para encontrar las puertas cerradas y las cortinas corridas. Eventualmente, Elena había conseguido una orden de alejamiento. Martín tuvo que irse de la ciudad, empezar de cero en un lugar donde nadie supiera su nombre ni su historia. El autobús se detuvo en una estación de servicio. Martín bajó para estirar las piernas y comprar un café aguado en un vaso de cartón. Mientras esperaba su turno,
Escuchó a dos mujeres jóvenes hablando sobre una boda a la que iban a asistir esa tarde. Hablaban emocionadas sobre el vestido de la novia, sobre lo elegante que sería el lugar, sobre cómo el novio era de buena familia y tenía un negocio exitoso. Martín sintió una punzada en el pecho. Su hijo era exitoso, eso era algo, al menos había logrado construir una vida, una buena vida. A pesar de todo, cuando el autobús volvió a arrancar, el cielo comenzó a despejarse. Los últimos kilómetros del viaje transcurrieron bajo un sol tímido que se abría paso entre las nubes. Martín tomó eso como una señal. Tal vez, solo tal vez, había esperanza. Tal vez, la invitación, por impersonal que fuera, era un primer paso. Tal vez Sebastián había decidido darle una última oportunidad de explicarse, de pedir perdón, de intentar reconstruir aunque fuera una pequeña parte de lo que se había perdido. El salón de eventos era impresionante. Un edificio moderno con grandes ventanales de vidrio, rodeado de jardines perfectamente cuidados y fuentes de agua. Cuando Martín bajó del taxi que lo había llevado desde la terminal de autobuses, se quedó paralizado frente a la entrada. Había docenas de autos elegantes estacionados, personas vestidas con trajes caros y vestidos de diseñador que entraban en grupos, riendo y conversando. Él se sintió pequeño, fuera de lugar, con su traje de segunda mano y sus zapatos que había intentado lustrar hasta que brillaran, pero que claramente habían visto mejores días. Por un momento pensó en darse la vuelta, en volver a la terminal, tomar el siguiente autobús de regreso y olvidar todo esto. Pero entonces recordó los ojos de Sebastián cuando era niño, cuando lo miraba como si fuera un héroe, cuando corría a abrazarlo cada vez que llegaba del trabajo. Recordó las promesas que se había hecho a sí mismo durante todos estos años. No podía rendirse ahora. No cuando estaba tan cerca. Respiró profundo y caminó hacia la entrada. El vestíbulo era de mármol blanco con enormes arreglos florales en cada esquina. Había un libro de firmas en un atril dorado, donde los invitados escribían sus nombres y mensajes de felicitación. Martín se acercó con manos temblorosas. Tomó la pluma y escribió su nombre con letra cuidadosa. Martín Aguirre. Nada más. No se atrevió a escribir padre del novio, aunque técnicamente lo era. Una mujer joven con un vestido color coral y una tableta en la mano se acercó a él con una sonrisa profesional. Era una de las coordinadoras del evento. Buenas tardes, señor. ¿Me permite su invitación, por favor? Martín sacó el sobre arrugado de su bolsillo y se lo entregó. La mujer lo miró con algo de sorpresa al ver el estado del papel, pero mantuvo su compostura profesional. Verificó el nombre en su lista y su sonrisa vaciló por un segundo antes de recuperarse. Sígame, por favor. Lo guió a través de un pasillo elegante hacia el salón principal. Martín podía escuchar música suave, conversaciones animadas, el tintineo de copas. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Cuando entraron al salón, quedó sin aliento. Era espectacular. Techos altos con candelabros de cristal, mesas redondas decoradas con manteles blancos y centros de mesa con flores blancas y doradas, una pista de baile pulida que brillaba bajo las luces, y al frente, bajo un arco decorado con rosas blancas, estaban ellos, Sebastián y Valeria, su hijo y la mujer que había elegido para compartir su vida. Sebastián lucía impecable en un traje oscuro perfectamente entallado, el cabello peinado hacia atrás, una sonrisa amplia mientras hablaba con un grupo de invitados. Martín sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Su niño, su hijo, un hombre ahora exitoso, feliz, a punto de casarse. Valeria era hermosa, con un vestido de novia que parecía sacado de un cuento de hadas, el cabello recogido en un peinado elaborado, riendo con la gracia de alguien que está viviendo el día más feliz de su vida. La coordinadora del evento se había detenido y estaba hablando en voz baja por un auricular. Martín notó que su expresión había cambiado. Ya no sonreía. Parecía incómoda, nerviosa. Entonces, algo en el ambiente del salón cambió. Las conversaciones cercanas comenzaron a apagarse. Cabezas empezaron a girarse. Martín sintió el peso de decenas de miradas sobre él. Era como si una ola de silencio se expandiera desde donde él estaba parado, contagiando mesa tras mesa, grupo tras grupo.
Y entonces lo vio. Sebastián había levantado la vista y sus ojos se encontraron con los de Martín. La transformación en el rostro de su hijo fue instantánea y terrible. La sonrisa desapareció como si nunca hubiera existido. El color se drenó de su cara. Sus ojos, esos ojos que alguna vez habían mirado a Martín con amor, se llenaron de algo que era una mezcla de shock, rabia y algo más oscuro. Algo que parecía odio puro. Sebastián dijo algo a los invitados que lo rodeaban y comenzó a caminar hacia Martín. No era un caminar, era una marcha. Cada paso era deliberado, pesado, cargado de intención. Valeria lo siguió confundida, tomando su brazo y susurrándole algo que él ignoró completamente. El salón completo estaba en silencio ahora. 200 personas, tal vez más, mirando esta escena que se desarrollaba como un accidente a cámara lenta. Cuando Sebastián llegó a donde estaba Martín, se detuvo a apenas 1 metro de distancia. De cerca, Martín pudo ver los detalles del rostro de su hijo. Era como mirar un espejo del pasado. Tenía sus mismos ojos, su misma mandíbula, pero había líneas de tensión alrededor de su boca. Una dureza en su expresión que Martín no recordaba. ¿Qué haces aquí? La voz de Sebastián era baja pero cargada de veneno. No era una pregunta, era una acusación. Martín intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada. Tragó con dificultad y sacó la invitación arrugada de su bolsillo. Yo recibí esto. Pensaste que... Sebastián arrebató la invitación de sus manos y la miró como si fuera algo repugnante. ¿Pensaste que eras bienvenido? ¿Pensaste que después de 25 años podías simplemente aparecer aquí como si nada? Sebastián, por favor. La voz de Martín era apenas un susurro. Solo quería verte. Solo quería, no me importa lo que quieras. Sebastián rompió la invitación por la mitad y la arrojó al suelo. No te envié esto, nunca te enviaría una invitación. Ni siquiera sé cómo conseguiste mi dirección. El mundo de Martín se estaba desmoronando, pero estaba en mi puerta, con mi nombre. Una mujer mayor se acercó desde una de las mesas cercanas. Martín la reconoció de inmediato a pesar de los años. Elena, su exesposa, seguía siendo hermosa, pero el tiempo había sido gentil solo en apariencia. Sus ojos tenían la misma dureza que los de Sebastián. Yo le envié esa invitación. Su voz era fría, controlada, no porque quisiera que viniera, sino porque necesitaba que viera con sus propios ojos lo que perdió, que viera la familia feliz que construimos sin él, que viera que no nos hace falta, que nunca nos hizo falta. Las palabras fueron como puñetazos directos al estómago de Martín. Sintió que sus piernas amenazaban con ceder. Elena, por favor, yo solo quiero hablar con mi hijo, solo 5 minutos. Después me iré, lo prometo. Tu hijo. Sebastián rió. Pero no había humor en ese sonido. ¿Mi hijo? Perdiste ese derecho hace 25 años cuando elegiste a esa mujer sobre tu familia, cuando nos abandonaste por una aventura, cuando destrozaste a mi madre y me obligaste a verla llorar todas las noches durante años. Los murmullos en el salón se intensificaron. Martín podía sentir el juicio en cada mirada, la condena en cada susurro. Valeria se había acercado más a Sebastián, luciendo incómoda y confundida por toda la situación. No fue así, Martín intentó explicar, su voz quebrándose. Si tan solo me dejaras explicarte lo que realmente pasó. No hay nada que explicar. Elena se interpuso entre ellos. Todos sabemos lo que hiciste. Toda la ciudad lo supo. Nos humillaste públicamente. Y ahora tienes el descaro de presentarte aquí, en el día de la boda de Sebastián, con ese traje patético y esa cara de víctima. Por favor, Martín suplicó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. He esperado 25 años por esto. Solo déjenme explicar. Hay cosas que no saben. Cosas que... Suficiente. La voz de Sebastián retumbó en el salón. Seguridad, por favor, escolten a este hombre fuera del edificio. Y si intenta regresar, llamen a la policía. 2 hombres corpulentos con trajes negros aparecieron como por arte de magia. Martín sintió sus manos firmes en sus brazos. No, por favor. Solo escúchenme, Sebastián, hijo. Pero Sebastián ya se había dado la vuelta, tomando a Valeria del brazo y alejándose. Elena lo siguió después de lanzarle a Martín una última mirada llena de desprecio. Mientras lo arrastraban hacia la salida, Martín intentaba zafarse, gritando por encima del murmullo creciente de los invitados.
No es lo que creen. Todo fue una mentira. Una mentira para protegerlos. Nadie lo escuchó, o si lo hicieron, no les importó. Los guardias lo sacaron del edificio con eficiencia profesional y lo soltaron en la acera, frente a la entrada. La puerta se cerró detrás de él con un sonido definitivo. Martín se quedó allí, bajo el sol de la tarde, temblando como si tuviera frío a pesar del calor. Se había imaginado muchos escenarios posibles para este encuentro, pero nunca uno tan brutal, tan público, tan devastador. Buscó en sus bolsillos con manos temblorosas. El reloj de su padre, el regalo que había traído, seguía allí. La carta que había escrito, ahora arrugada e inútil, todo sin sentido. Se dejó caer en un banco cercano en los jardines del lugar, donde podía ver el edificio pero donde sabía que nadie lo vería a él. Se sentía viejo, cansado, derrotado. 25 años de espera, de esperanza, destruidos en menos de 5 minutos. Las lágrimas no paraban de caer. Su cuerpo se sacudía con sollozos que ya no podía contener. No sabía cuánto tiempo estuvo allí sentado. El sol comenzó a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Podía escuchar la música del salón, las risas, los aplausos. La vida de Sebastián continuaba sin él, como había continuado todos estos años, como continuaría siempre. Estaba a punto de levantarse, de buscar un taxi que lo llevara de vuelta a la terminal, cuando escuchó pasos rápidos acercándose. Una mujer joven, tal vez de unos 30 años, corría hacia él. No la conocía, pero por su vestido elegante, era evidente que era una de las invitadas. Señor Aguirre, lo llamaba con urgencia. Por favor, no se vaya todavía. Martín la miró confundido, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. ¿Quién es usted? La mujer llegó hasta él, agitada, mirando hacia atrás como si temiera ser seguida. Me llamo Patricia, soy la mejor amiga de Valeria, la novia, y necesito hablar con usted, porque hay algo que nadie más sabe, algo que cambia todo. No entiendo. Elena mintió. Las palabras salieron de Patricia como una confesión urgente. No toda la historia es como se la contaron a Sebastián. Yo lo sé porque mi madre era la mejor amiga de la hermana de Elena. Y antes de morir el año pasado, me contó la verdad. Una verdad que Elena ha ocultado todos estos años. El corazón de Martín comenzó a latir más rápido. ¿De qué está hablando? Patricia miró hacia atrás una vez más y luego se sentó junto a él en el banco. Usted nunca tuvo una aventura, ¿verdad? No fue usted quien abandonó a la familia. Fue Elena quien lo echó basándose en una mentira, en algo que ella malinterpretó, y luego mantuvo esa versión para salvar su orgullo. Las palabras golpearon a Martín como un maremoto. Durante 25 años, había guardado el secreto, había aceptado la culpa, había cargado con la acusación porque creía que era lo correcto. Porque proteger la verdad significaba proteger a personas que amaba, incluso si eso significaba ser odiado por su propio hijo. ¿Cómo? Su voz era apenas audible. ¿Cómo sabe usted eso? Porque mi madre estaba allí aquella noche. Vio lo que realmente pasó, y antes de morir, me hizo prometer que si alguna vez tenía la oportunidad, diría la verdad. No podía soportar la idea de que usted hubiera sido castigado todos estos años por algo que no hizo. Martín cerró los ojos. Los recuerdos de aquella noche, que había intentado enterrar durante tanto tiempo, comenzaron a surgir con claridad dolorosa. La mujer en el auto, la conversación urgente. El malentendido que Elena había presenciado desde la ventana, su negativa a escuchar explicaciones, la decisión que él había tomado en ese momento, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Necesito que regrese allí dentro. Patricia continuó. Necesito que le cuente a Sebastián la verdad. Valeria merece casarse con alguien que conozca toda la historia de su familia, y Sebastián merece saber que su padre no es el monstruo que le hicieron creer. Él no me va a escuchar. Martín negó con la cabeza. Me acaba de echar, llamó a seguridad. Entonces escriba la verdad, ahora, aquí mismo. Patricia sacó su teléfono. Grábese contando lo que realmente pasó aquella noche. Todo, sin omitir detalles, y yo me encargaré de que Sebastián lo vea. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero eventualmente lo verá. Entonces tendrá que decidir si puede vivir con la culpa de haber rechazado a su padre basándose en una mentira.
Martín miró el teléfono que Patricia le extendía. Sus manos temblaban. Después de 25 años de silencio, estaba listo para romperlo, estaba listo para revelar la verdad que había protegido durante tanto tiempo, una verdad que podría destruir otras cosas, otras relaciones, otro secreto. Pero entonces pensó en el rostro de Sebastián, en esos ojos llenos de odio. Pensó en todos los años perdidos, en los cumpleaños que no compartieron, en las navidades en soledad, en la vida que podrían haber tenido juntos si la verdad hubiera salido a la luz desde el principio. Pensó en que su hijo estaba a punto de casarse creyendo que su padre era un traidor, un adúltero, un hombre que había elegido el placer egoísta sobre su familia. No podía dejarlo así. No podía permitir que Sebastián comenzara esta nueva etapa de su vida cargando con esa mentira. No podía seguir siendo el villano de una historia que nunca había sido la verdadera. Con manos temblorosas, tomó el teléfono de Patricia y se limpió las lágrimas. «Está bien», susurró. «Está bien, es hora de decir la verdad». Patricia presionó el botón de grabar y asintió, dándole ánimos. La pequeña luz roja parpadeaba en la pantalla. Martín respiró profundo mirando directamente a la cámara y comenzó a hablar. «Mi nombre es Martín Aguirre, y durante 25 años he dejado que mi hijo me odie por algo que no hice. Es hora de que sepas la verdad, Sebastián, la verdad completa. Y después de escucharla, podrás decidir si quieres que sigas siendo el villano de tu historia, o si estás dispuesto a ver las cosas como realmente fueron». La voz de Martín era firme ahora, a pesar de las lágrimas que seguían cayendo. Las palabras comenzaron a fluir, años de silencio finalmente rompiéndose. La verdad, esa verdad que había guardado por tanto tiempo para proteger a otros, estaba a punto de salir a la luz, y con ella, todo cambiaría. En el salón de eventos, la fiesta continuaba. Sebastián bailaba con Valeria su primer baile como esposos, sonriendo para las fotos, tratando de olvidar el incidente de la entrada. Pero en el fondo de su mente, algo lo inquietaba. Las últimas palabras que su padre había gritado mientras lo sacaban, todo fue una mentira. ¿Una mentira? ¿Qué mentira? Él conocía la historia. Su madre se la había contado 1000 veces. Su padre los había traicionado. Había elegido a otra mujer. Los había abandonado. Pero mientras giraba con Valeria bajo las luces brillantes del salón, algo en su pecho se sentía pesado, como una piedra, como si una parte de él supiera que había algo más, algo que no le habían contado, algo importante. Patricia observaba desde una mesa del fondo, con el teléfono en su bolso, guardando el video más importante que tal vez grabaría en su vida. Sabía que estaba interfiriendo, que tal vez esto causaría más problemas, pero también sabía que su madre había muerto con el peso de guardar ese secreto, con la culpa de no haber hablado antes, y ella no iba a cometer el mismo error. Afuera, en ese banco en los jardines, Martín seguía hablando, vaciando su corazón frente a la cámara, contando una historia que comenzaba 25 años atrás, en una noche fría de noviembre, cuando todo se derrumbó. Una historia sobre sacrificio, sobre secretos familiares, sobre decisiones imposibles y sobre un amor de padre que había sobrevivido incluso al odio y al rechazo más brutal. La noche caía sobre la ciudad mientras dos versiones de la misma historia existían en paralelo. Una que había sido creída durante 25 años y otra que estaba a punto de salir a la luz. Y cuando ambas finalmente chocaran, nada volvería a ser igual. El destino de una familia pendía de un hilo tan delgado como la verdad que separaba la realidad de la percepción. Y esa verdad estaba a punto de explotar como una bomba que había estado esperando un cuarto de siglo para detonar. Parte 2. El video duraba 42 minutos. 42 minutos de confesión cruda, de lágrimas, de revelaciones que desmontaban 25 años de creencias establecidas como verdades absolutas. Patricia lo había visto completo esa misma noche, sola en su habitación de hotel, y había llorado desde el minuto 3 hasta el fin. Ahora, sentada en su auto estacionado frente al edificio de apartamentos donde vivían Sebastián y Valeria, 3 días después de la boda, sostenía su teléfono con manos sudorosas y el corazón galopando en su pecho. No había sido fácil conseguir la dirección. Valeria estaba de luna de miel y había dejado claro que no quería ser molestada. Pero Patricia había insistido, había dicho que era urgente,
que había algo relacionado con la boda que Sebastián necesitaba saber. Finalmente, Valeria había cedido, probablemente pensando que era algo sobre un regalo o algún detalle del evento que necesitaba resolverse. Nunca imaginó que Patricia estaba a punto de entregarle una bomba nuclear emocional. Subió los 4 pisos hasta el apartamento con piernas temblorosas. Llamó a la puerta y esperó, ensayando mentalmente lo que diría. ¿Cómo entregarías algo así? ¿Cómo le dices a alguien que toda la narrativa de su vida familiar podría estar basada en una mentira? Sebastián abrió la puerta y lucía relajado, con una camiseta simple y pantalones de mezclilla, el cabello algo despeinado. Cuando la vio, su expresión se tornó confusa. «Patricia, ¿qué haces aquí? Pensé que Valeria te había dicho que necesito mostrarte algo». Patricia no se anduvo con rodeo. «Algo sobre tu padre, sobre lo que pasó en la boda. Por favor, sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí o para querer hablar de esto, pero es importante. Es más que importante. Es crucial». La mandíbula de Sebastián se tensó. «No hay nada que ese hombre pueda decir o hacer que me interese. No es lo que él dice, es lo que mi madre vio aquella noche hace 25 años. La noche que cambió todo para tu familia». Patricia sacó su teléfono. «Mi madre estaba allí, Sebastián. Vio lo que realmente pasó. Y antes de morir, me hizo prometer que si alguna vez tenía la oportunidad, te diría la verdad». Algo en la expresión de Sebastián cambió. Incertidumbre, curiosidad, tal vez incluso miedo. «¿De qué estás hablando? Por favor, solo dame 10 minutos. Si después de ver esto sigues sintiendo lo mismo sobre tu padre, me iré y nunca volverás a saber de mí. Pero si hay aunque sea una pequeña parte de ti que se ha preguntado si la historia que te contaron es completa, dame estos 10 minutos». Sebastián la miró por un largo momento. Finalmente, se hizo a un lado. «Valeria salió a comprar algunas cosas. Tiene 10 minutos antes de que regrese». Entraron a la sala, un espacio moderno y bien decorado que hablaba de éxito y comodidad. Patricia conectó su teléfono al televisor y con dedos temblorosos encontró el video. Antes de darle play, se volvió hacia Sebastián. «Esto va a ser difícil de escuchar, pero te pido que lo veas completo. Todo. Hasta el final. ¿Puedes prometerme eso?» Sebastián asintió, aunque su expresión era de alguien que se prepara para recibir un golpe. Patricia presionó play y se sentó en silencio mientras la imagen de Martín llenaba la pantalla del televisor. El anciano se veía devastado, con los ojos hinchados de llorar, sentado en ese banco en los jardines del lugar de la boda. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba pero era clara. «Mi nombre es Martín Aguirre, y durante 25 años he dejado que mi hijo me odie por algo que no hice». La introducción resonó en la sala como un trueno. Sebastián se inclinó hacia adelante, sus manos apretadas en puños sobre sus rodillas. Martín continuó. «La noche del 23 de noviembre de 1999, tu madre me vio en el estacionamiento de un hotel con una mujer. La vio abrazarme, llorar en mis brazos y me vio acariciar su rostro con ternura. Tu madre asumió lo que cualquiera hubiera asumido en esas circunstancias, que yo estaba teniendo una aventura, que la estaba traicionando. Y cuando llegué a casa esa noche, Elena ya había empacado mis cosas y te había contado a ti lo que había visto. No hubo conversación, no hubo oportunidad de explicar, solo lágrimas, gritos y la puerta cerrándose en mi cara». Sebastián tragó saliva audiblemente. Sus ojos estaban fijos en la pantalla sin parpadear. «Pero esa mujer no era mi amante, Sebastián, era mi hermana, tu tía Clara». El mundo de Sebastián se detuvo. «¿Qué?». En la pantalla Martín continuaba, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Sé que Elena te dijo que yo era hijo único. Sé que te contó que no tenías familia extendida de mi lado. Pero eso no era verdad. Yo tenía una hermana, 3 años menor que yo, y la amaba más que a nada en el mundo. Clara era brillante, hermosa, llena de vida, pero también estaba enferma. Tenía una enfermedad mental que en esos días nadie entendía realmente, que nuestra familia había ocultado por vergüenza durante años. Trastorno bipolar severo con episodios psicóticos». La voz de Martín se quebró. Tuvo que detenerse por un momento para recomponerse. «Tu abuela, mi madre,
Me hizo prometer cuando Clara tenía 15 años que nunca le contaría a nadie sobre su condición. Decía que era un asunto privado, una vergüenza familiar que debía quedarse dentro de las 4 paredes de nuestra casa. Así que cuando conocí a Elena, cuando me enamoré y me casé con ella, nunca le mencioné a Clara. La había enviado a una institución especializada en otro estado. Yo pagaba por su cuidado con parte de mi salario, pero Elena nunca supo de esos gastos. Pensaba que era solo ahorro. Sebastián se había puesto pálido. Patricia, sentada en silencio a su lado, podía ver cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. Aquella noche, Martín continuaba en la pantalla. Recibí una llamada del hospital. Clara había tenido un episodio severo. Se había escapado de la institución y había viajado a nuestra ciudad. Estaba desorientada, aterrada, y me necesitaba. Fui a buscarla al hotel, donde había logrado registrarse, usando dinero que había guardado. Cuando llegué, estaba en estado de pánico, llorando, diciendo cosas sin sentido. La abracé, la calmé, le acaricié el rostro como hacía cuando éramos niños y tenía pesadillas. Le prometí que la llevaría de vuelta a un lugar seguro, donde pudieran ayudarla. Las lágrimas ahora caían también por las mejillas de Sebastián. No, no puede ser. Tu madre nos vio en el estacionamiento. No sé cómo llegó allí, si me había seguido o si fue coincidencia, pero nos vio y corrió antes de que pudiera explicarle. Cuando llegué a casa, todo estaba perdido. Elena estaba convencida de que la había traicionado. Y tú, mi hijo, estabas parado en las escaleras, mirándome con ojos llenos de lágrimas, creyéndole a tu madre porque, ¿por qué no ibas a hacerlo? Ella era tu madre, ella te amaba, y yo era el villano de esta historia. Martín se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Intenté explicarle a Elena esa noche. Intenté contarle sobre Clara, sobre la promesa que le había hecho a mi madre, sobre la enfermedad. Pero ella no me escuchó. Estaba demasiado dolida, demasiado furiosa. Me gritó que era un mentiroso, que primero la había traicionado y ahora la insultaba inventando hermanas imaginarias. Me sacó de la casa. Y tú, Sebastián, me miraste con tanto odio que sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. La voz de Martín temblaba peligrosamente ahora. Pude haber insistido. Pude haber llevado pruebas, documentos médicos, cualquier cosa para demostrar que Clara existía. Pero entonces recibí otra llamada del hospital. Clara había intentado quitarse la vida. Estaba en cuidados intensivos, luchando por su vida. Y tuve que tomar una decisión imposible. Sebastián se había llevado las manos a la cara. Su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. Fui al hospital. Pasé 3 días al lado de la cama de Clara mientras ella luchaba. Los médicos me dijeron que si sobrevivía, necesitaría cuidados permanentes más intensivos, en una institución más especializada y más cara. Me dijeron que el estrés y la exposición pública de su condición podrían empeorar todo, que necesitaba estabilidad y privacidad para tener alguna oportunidad de recuperación. Martín miró directamente a la cámara, y era como si estuviera mirando a Sebastián a los ojos. Tomé la decisión de cargar con la culpa, de dejar que tu madre creyera que yo era el malo, de dejar que tú me odiaras, porque revelar la verdad sobre Clara significaba exponerla públicamente, significaba que todos en la ciudad sabrían sobre su condición, significaba arrastrarla al centro de un escándalo. Y ella ya estaba sufriendo suficiente. La pantalla mostraba a Martín luchando por continuar. Usé todos mis ahorros para pagar por el mejor tratamiento para Clara. Conseguí trabajos extras, me mudé a un apartamento diminuto, viví con lo mínimo. Elena consiguió la orden de alejamiento. Ustedes se mudaron a otra casa donde yo no podía encontrarlos. Y yo dejé que pasara, dejé que creyeran la peor versión de mí, porque eso significaba proteger a mi hermana. Significaba darle una oportunidad de recuperarse lejos de los reflectores, lejos del juicio público. Sebastián se puso de pie bruscamente, caminando de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. No, no, no. En la pantalla, Martín estaba llegando al final. Clara murió hace 10 años, Sebastián. Finalmente encontró paz, y durante todos estos años, he vivido sabiendo que tú me odiabas, que pensabas que te había abandonado,
que yo había elegido el placer egoísta sobre ti y tu madre. He vivido sabiendo que cada día que pasaba sin poder abrazarte, sin poder verte crecer, sin poder decirte cuánto te amo, era un día perdido para siempre. Y todo por proteger un secreto que tu abuela me hizo prometer mantener, una promesa que le hice a una madre moribunda sobre proteger a su hija más vulnerable. Las últimas palabras de Martín fueron apenas audibles. No espero tu perdón, hijo. No después de 25 años, no después de lo que pasó en tu boda. Solo necesitaba que supieras la verdad, que supieras que nunca dejé de ser tu padre, que nunca dejé de amarte, y que si pudiera volver atrás y hacer las cosas diferentes, no sé si lo haría, porque significaría exponer a Clara cuando más vulnerable estaba, significaría elegir mi felicidad sobre su bienestar. Y no sé cómo ser ese tipo de hermano, no sé cómo ser ese tipo de hombre. El video se detuvo. La pantalla se volvió negra. El silencio en la sala era absoluto excepto por los sollozos contenidos de Sebastián. Patricia esperó un momento antes de hablar. Su propia voz temblaba. Mi madre era amiga de la familia de tu abuela. Estuvo en el hospital esa noche. Vio a tu padre cuidando de Clara. Vio cómo se destrozaba eligiendo entre su hermana y su familia. Y cargó con ese secreto porque tu abuela le pidió que no dijera nada, que era un asunto privado. Pero antes de morir, mi madre no pudo soportar más el peso de la mentira. Me contó todo y me pidió que si alguna vez tenía la oportunidad, te dijera la verdad. Sebastián se había dejado caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. 25 años, susurró. 25 años pensando que mi padre era un monstruo. 25 años odiándolo. Había documentos, Patricia continuó suavemente. Certificados de la institución donde Clara estuvo. Registros médicos. Certificado de defunción. Mi madre los guardó todos. Están en una caja de seguridad en el banco. Tu padre me dio permiso para darte acceso a ellos si querías ver las pruebas. No necesito pruebas. La voz de Sebastián estaba rota. Lo vi en sus ojos en la boda. Lo vi en la forma en que suplicaba. Dios mío. Lo eché. Llamé a seguridad. Lo humillé frente a 200 personas y él solo quería una oportunidad para explicarse. Se puso de pie abruptamente. Tengo que ir a verlo. Ahora. ¿Sabes dónde vive? Patricia asintió y le dio la dirección. Pero Sebastián, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Tu madre. Patricia eligió sus palabras cuidadosamente. Según mi madre, ella sí sabía. No al principio, pero unos años después. Clara envió una carta. Tu padre no sabe esto, pero Clara en un momento de claridad, escribió una carta a Elena contándole todo, explicando su enfermedad, explicando aquella noche, suplicándole que le diera a Martín otra oportunidad. El rostro de Sebastián se puso blanco. Mi madre sabía. La carta nunca fue respondida, y tu madre nunca cambió su versión de la historia. Siguió diciendo que tu padre las había abandonado por otra mujer. Siguió alimentando tu resentimiento hacia él, incluso cuando supo la verdad. Fue demasiado. Sebastián tuvo que sentarse de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Orgullo. Tal vez. Venganza por sentirse traicionada inicialmente. Miedo de admitir que había estado equivocada todos esos años. No lo sé, pero cuando le envió esa invitación a tu padre para la boda, no fue un gesto de reconciliación. Fue crueldad deliberada. Quería que él viera lo que había perdido, frotarle en la cara la familia feliz que ella había construido sin él. Sebastián se puso de pie como impulsado por un resorte. Tengo que ir, tengo que verlo. Ahora. En ese momento, la puerta se abrió y Valeria entró con bolsas de compras. Se detuvo al ver la escena. Patricia con el teléfono en la mano, Sebastián con la cara roja e hinchada de llorar, la tensión en el aire tan densa que casi podía cortarse. ¿Qué está pasando aquí? Sebastián se volvió hacia su esposa con ojos llenos de lágrimas. Valeria, mi padre, todo lo que te conté sobre él, todo era mentira. Todo. Y mientras Sebastián le explicaba a su nueva esposa la verdad que acababa de descubrir, mientras el mundo que había conocido toda su vida se reorganizaba en algo completamente diferente, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad,
Martín Aguirre estaba sentado junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Había regresado en autobús después de la boda. Había subido los 4 pisos hasta su apartamento, se había quitado el traje de segunda mano y lo había colgado en el armario. Probablemente nunca volvería a usarlo. No tenía ningún otro lugar al que ir, nadie más a quien ver. Había guardado el reloj de su padre en un cajón, junto con la carta arrugada que nunca entregaría. Durante 3 días había estado sentado en esa misma posición, apenas comiendo, apenas durmiendo, repasando mentalmente cada momento de esos terribles 5 minutos en la boda. El odio en los ojos de Sebastián, la frialdad de Elena, el escolta de seguridad sacándolo del edificio, la humillación pública, el rechazo definitivo. Había pensado en ese video que Patricia había grabado. Se preguntaba si realmente se lo mostraría a Sebastián o si simplemente lo borraría. Después de todo, ¿qué diferencia haría? 25 años era demasiado tiempo. El daño estaba hecho. Las palabras, por verdaderas que fueran, no podían deshacer décadas de resentimiento y odio. Tal vez era momento de dejarlo ir, de aceptar que algunas cosas no tienen solución, que algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Tal vez era momento de... El sonido de alguien corriendo por el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Pasos rápidos, urgentes, se detuvieron frente a su puerta. Hubo una pausa, un silencio cargado de anticipación. Y entonces, golpes, fuertes, desesperados. «Papá, papá, por favor abre la puerta». Martín se quedó paralizado. Esa voz, conocía esa voz, pero no podía ser. «Papá, por favor». Lo sé todo. Lo sé todo. Patricia me mostró el video. Vi todo. Abre la puerta. Por favor. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Martín antes de que pudiera moverse. Con piernas temblorosas se puso de pie y caminó hacia la puerta. Su mano se posó en la herilla, pero se detuvo. ¿Y si esto era un sueño? ¿Y si abría la puerta y no había nadie allí? «Papá, por favor». Perdí 25 años, no puedo perder ni un segundo más. Por favor. Martín abrió la puerta. Sebastián estaba allí, con los ojos rojos e hinchados, la ropa arrugada como si hubiera corrido todo el camino hasta allí. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo se detuvo. Padre e hijo se miraron a través de un abismo de 25 años de dolor, malentendidos y amor que nunca había muerto a pesar de todo. «Lo siento», Sebastián susurró. Y luego ya no pudo contenerse más. «Lo siento mucho, papá. Lo siento tanto». Se lanzó hacia adelante y abrazó a su padre con una fuerza que hablaba de todas las veces que había querido hacer esto durante 25 años, pero no pudo. Martín, aturdido, tardó un segundo en reaccionar. Entonces sus brazos se cerraron alrededor de su hijo y ambos se dejaron caer contra el marco de la puerta, llorando como si el mundo se estuviera acabando y empezando al mismo tiempo. Tú no tienes que disculparte». Martín balbuceaba entre lágrimas. «Tú no sabías, tú no...». «Debía haber sabido, debía haber buscado, debía haberte escuchado en la boda. Dios, papá, te saqué a la fuerza, te humillé, y tú solo querías explicarte. Está bien, no importa, nada de eso importa ahora». Martín sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos, esas manos callosas y ásperas que habían trabajado tantos años en silencio. «Estás aquí, eso es todo lo que importa. Estás aquí». Se quedaron así, en el umbral de esa puerta, por lo que pareció una eternidad. Vecinos curiosos asomaban la cabeza, pero ninguno de los dos lo notaba. El mundo se había reducido a ese abrazo, a esas lágrimas, a ese momento de reconexión que ambos habían anhelado durante un cuarto de siglo. Eventualmente entraron al apartamento. Martín preparó café con manos temblorosas mientras Sebastián miraba alrededor del pequeño espacio. Era diminuto, apenas más grande que una habitación de hotel. Había muy pocos muebles, nada en las paredes excepto una foto descolorida. Sebastián se acercó a verla y sintió que su corazón se comprimía. Era él, a los 5 años, en el parque, subido en los hombros de su padre, ambos riendo a la cámara. «Es lo único que pude guardar», Martín dijo suavemente desde la cocina. «Tu madre destruyó todas las demás fotos, pero esta la tenía en mi billetera. La he mirado todos los días durante 25 años».
Sebastián tocó el vidrio del marco con dedos temblorosos. No recuerdo ese día. Fue tu cumpleaños. Te llevé al parque y compramos helado. Dijiste que querías ser astronauta. Te subí a mis hombros y corrimos por todo el parque, fingiendo que estábamos en una nave espacial. Las lágrimas volvieron a caer. Papá, cuéntame sobre tu vida. Martín interrumpió, acercándose con 2 tazas de café. Quiero saber todo. 25 años es mucho que recuperar. Se sentaron en el pequeño sofá y comenzaron a hablar. Sebastián le contó sobre la universidad, sobre cómo había estudiado arquitectura, sobre su negocio, sobre Valeria y cómo se habían conocido. Le contó sobre sus logros, pero también sobre sus luchas, sobre las veces que había deseado tener un padre con quien hablar, sobre las decisiones difíciles que había tenido que tomar solo. Martín escuchaba con una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por el hombre en que su hijo se había convertido, dolor por todos los momentos que había perdido, por no haber estado allí cuando Sebastián lo necesitaba. Mamá sabía. Sebastián dijo finalmente, su voz cargada de rabia contenida. Patricia me dijo que recibió una carta de tía Clara. Supo la verdad y nunca me lo dijo. Me dejó odiarte durante años, sabiendo que era todo una mentira. No odies a tu madre, Martín dijo suavemente. Ella actuó desde el dolor, desde la traición que sintió, incluso si esa traición no era real. Las personas heridas hacen cosas que no harían en circunstancias normales. ¿Cómo puedes defenderla después de lo que te hizo? Porque la amé, porque fue tu madre, porque el odio solo genera más odio, hijo. Y ya hemos tenido suficiente odio en esta familia para varias vidas. Sebastián negó con la cabeza. Eres mejor hombre de lo que yo jamás podré ser. No digas eso. Hiciste lo que cualquiera habría hecho con la información que tenías. Protegiste a tu madre. Eso habla bien de ti. Pero debía haber preguntado. Debía haber buscado tu versión de la historia. Eras un niño cuando todo comenzó. Un adolescente. No es tu culpa. Hablaron durante horas. El café se enfrió en las tazas. Olvidado. La noche cayó sobre la ciudad y las luces se encendieron en las ventanas de los edificios vecinos. Martín le contó sobre Clara, sobre su enfermedad, sobre los momentos buenos antes de que todo se complicara. Le mostró fotos que había guardado, documentos médicos, cartas que Clara había escrito en sus momentos de claridad. Era brillante, Martín decía, mirando una foto descolorida de una mujer joven con ojos inteligentes y una sonrisa tímida. Cuando estaba bien, podía hablar sobre cualquier tema, literatura, ciencia, arte, pero la enfermedad la consumía, y en aquellos días no había los tratamientos que hay ahora. Los medicamentos eran rudimentarios, las terapias eran primitivas. Sufrió mucho. Martín asintió lentamente. Sí, pero también tuvo momentos de paz, especialmente hacia el final. Los últimos 2 años de su vida fueron relativamente estables. Pudo vivir en una residencia asistida en lugar de una institución. Tenía amigos, pintaba, era feliz en la medida de lo posible. Me hubiera gustado conocerla. A ella también le hubiera gustado conocerte. Hablaba de ti a veces. En sus cartas, cuando estaba lúcida preguntaba por ti. Le decía que estabas bien, que estabas creciendo fuerte y sano. Mentiras piadosas porque no sabía si eras realmente feliz, pero necesitaba creer que lo eras. El teléfono de Sebastián sonó varias veces, pero lo ignoró. Era Valeria, preocupada por él, pero había enviado un mensaje diciendo que estaba bien, que necesitaba tiempo. Esto era algo que tenía que hacer solo. Fue pasada la medianoche, cuando Sebastián finalmente preguntó lo que había estado dando vueltas en su mente. ¿Qué hacemos ahora? Martín lo miró con ternura. Eso depende de ti, hijo. No espero que de repente seamos una familia normal. Han pasado 25 años. Eres un hombre adulto con tu propia vida, tu propia familia. No puedo simplemente aparecer y esperar que todo sea como antes. Pero quiero que seas parte de mi vida. Quiero recuperar el tiempo perdido. Y yo también, pero tiene que ser a tu ritmo, sin presión, sin expectativas, solo lo que sea que naturalmente surja. Sebastián asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Vendrías a cenar? Mañana. Valeria quiere conocerte apropiadamente. Quiere escuchar la historia de tu boca. Me encantaría. Y hay algo más. Sebastián sacó algo de su bolsillo. Era el reloj del abuelo que Martín había llevado a la boda. Valeria lo encontró en los jardines del lugar. Alguien se lo había dado al personal de seguridad. Ella lo reconoció por la inscripción en la parte de atrás.
Martín tomó el reloj con manos temblorosas. Había olvidado que se le había caído durante el forcejeo con los guardias. La inscripción decía: para Martín, con amor de papá. Quiero que lo conserves, Sebastián dijo. Es tu historia familiar, tu legado. No. Martín cerró los dedos de Sebastián alrededor del reloj. Es tu historia también, es tu legado. Y cuando tengas hijos, será el legado de ellos. Así debe ser. Sebastián miró el reloj en su mano, luego a su padre, y asintió. Entendía. Esto era más que un simple objeto. Era un puente entre generaciones. Una conexión tangible con un pasado que finalmente estaba siendo reclamado. Cuando Sebastián finalmente se fue, ya era casi la 1 de la madrugada. Prometió volver al día siguiente para llevar a Martín a cenar. Se abrazaron en la puerta por largo rato, ninguno queriendo soltar al otro, ambos todavía temerosos de que esto fuera un sueño del que despertarían en sus respectivas soledades. Pero no era un sueño, era real. 25 años de separación estaban comenzando a sanar. No sería fácil. Había demasiado dolor acumulado, demasiadas heridas abiertas, pero ahora había algo que no habían tenido en 25 años. La verdad, y la verdad, aunque dolorosa, era también liberadora. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción lenta pero constante. Sebastián visitaba a Martín regularmente. Al principio eran encuentros cortos, cafés rápidos, conversaciones cuidadosas donde ambos pisaban con cuidado alrededor de los temas sensibles. Pero gradualmente, a medida que la confianza se reconstruía, las visitas se hicieron más largas, las conversaciones más profundas. Martín conoció apropiadamente a Valeria, quien resultó ser una mujer compasiva y comprensiva. Ella había llorado cuando escuchó la historia completa. Había abrazado a Martín y le había dicho que siempre sería bienvenido en su hogar. Comenzó a invitarlo a cenas familiares, a celebraciones pequeñas. Poco a poco, Martín comenzó a sentir que tenía una familia otra vez. La situación con Elena fue más complicada. Cuando Sebastián la confrontó con la verdad, ella inicialmente lo negó todo. Dijo que Patricia estaba mintiendo, que el video era falso, que Martín estaba manipulando a todo. Pero cuando Sebastián le mostró las pruebas, los documentos médicos, la carta que Clara había enviado años atrás, y que Sebastián había encontrado escondida en una caja en el ático de la casa de su madre, Elena finalmente se derrumbó. Admitió que había sabido, que cuando recibió la carta de Clara, supo la verdad, pero no pudo enfrentar la vergüenza de haber estado equivocada durante años, que había sido más fácil mantener la mentira que admitir su error, que cuando envió esa invitación a la boda de Sebastián, lo había hecho desde un lugar de crueldad, queriendo lastimar a Martín una última vez. Sebastián se alejó de su madre durante varios meses. Necesitaba tiempo para procesar el hecho de que la persona en quien más había confiado durante toda su vida lo había engañado deliberadamente. Elena, por su parte, se hundió en una depresión. Perdió a su hijo intentando proteger su orgullo y ahora tenía que vivir con esa consecuencia. Fue Martín quien eventualmente intervino. Le pidió a Sebastián que le diera a Elena otra oportunidad, que el perdón era la única forma de romper el ciclo de dolor que había consumido a su familia durante tanto tiempo. Fue difícil para Sebastián, pero eventualmente accedió. La reconciliación con su madre fue lenta y dolorosa, llena de conversaciones difíciles y lágrimas amargas. Pero gradualmente, Elena comenzó a tomar responsabilidad por sus acciones, admitir el daño que había causado. Nunca volvió a ser la misma relación que Sebastián había tenido con ella antes de conocer la verdad. Había demasiado daño, demasiada traición, pero encontraron una forma de coexistir, una forma de ser familia nuevamente, aunque diferente. 2 años después de aquella boda, Valeria y Sebastián tuvieron su primer hijo, un niño hermoso de ojos grandes y expresivos. Cuando Sebastián le preguntó a Martín si le gustaría ser el padrino, el anciano lloró, no lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan profunda que apenas podía contenerla. El bautizo fue una celebración pequeña, pero significativa. Martín sostuvo a su nieto en brazos y sintió que su corazón se expandía de una forma que no había experimentado en 25 años. Este niño nunca sabría el dolor que había marcado a su familia. Crecería con abuelos, con padres amorosos, con la verdad desde el principio. No cargaría con las mentiras y los secretos que habían envenenado a la generación anterior. Mientras sostenía al bebé,
Martín pensó en Clara. Se preguntaba si ella estaría viendo esto desde algún lugar, si estaría feliz de que el sacrificio que él había hecho por ella finalmente había encontrado algún tipo de redención. Había perdido 25 años con su hijo, pero había ganado la oportunidad de ser parte de la vida de su nieto. No podía cambiar el pasado, pero podía ayudar a construir un futuro mejor. Sebastián se acercó y puso su mano en el hombro de su padre. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Todo lo que necesitaba ser dicho ya había sido dicho. Ahora era momento de simplemente estar, de existir juntos como familia, de construir nuevos recuerdos que pudieran, si no borrar, al menos balancear los 25 años de dolor y separación. La vida de Martín cambió completamente después de esa reconciliación. Sebastián insistió en ayudarlo económicamente, en conseguirle un apartamento mejor, en asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Martín resistió al principio, no quería ser una carga, pero Sebastián fue insistente. Déjame hacer esto, papá. Déjame cuidarte ahora como tú no pudiste cuidarme a mí durante todos esos años. Martín eventualmente aceptó. Se mudó a un apartamento más grande, con espacio suficiente para recibir visitas, con una habitación extra que Sebastián convirtió en un cuarto para el bebé, para cuando se quedara con su abuelo. Martín comenzó a asistir a eventos familiares, a barbacoas los domingos, a celebraciones de cumpleaños. Conoció a los amigos de Sebastián, a los colegas de Valeria. Poco a poco, comenzó a construir una vida que incluía más que solo soledad y recuerdos dolorosos. Patricia, la mujer que había tenido el valor de mostrarle a Sebastián la verdad, se convirtió en una amiga cercana de la familia. Martín le estaba profundamente agradecido. Ella había hecho lo que su propia madre no pudo hacer mientras vivía. Romper el silencio, revelar la verdad, arriesgarse al juicio y la ira con tal de hacer lo correcto. En el 5º aniversario de la boda de Sebastián, la familia organizó una cena especial. Era una noche cálida de primavera, y todos se reunieron en el jardín de la casa que Sebastián y Valeria habían comprado un año antes. Había luces colgadas entre los árboles, una mesa larga llena de comida, risas y conversaciones animadas. Martín observaba la escena desde una silla en la esquina del jardín, sosteniendo un vaso de vino. Su nieto, ahora de 3 años, corría por el césped persiguiendo mariposas. Sebastián y Valeria bailaban cerca de la casa, meciéndose suavemente al ritmo de la música. Incluso Elena estaba allí, sentada en una mesa con algunos familiares, luciendo más tranquila de lo que Martín la había visto en años. 5 años atrás, Martín había estado sentado en un banco, solo, rechazado, creyendo que había perdido a su hijo para siempre. Y ahora estaba aquí, rodeado de familia, de amor, de una segunda oportunidad que nunca pensó que tendría. Sebastián se acercó y se sentó junto a él. ¿En qué piensas, papá? En todo, Martín respondió con una sonrisa, en lo extraño que es la vida, en cómo los peores momentos a veces llevan a los mejores finales. Tengo algo para ti. Sebastián sacó un sobre del bolsillo de su camisa. Lo encontré cuando estaba limpiando la casa vieja de mamá. Es una carta, de tía Clara. ¿Para mí? Martín tomó el sobre con manos cuidadosas. ¿La leíste? Sí. Y creo que necesitas leerla también. Martín abrió el sobre y desplegó la carta. La letra era delicada pero irregular, escrita claramente durante uno de los episodios más difíciles de Clara. Comenzaba: querido Sebastián, probablemente nunca leerás esto, pero necesito escribirlo de todas formas. Necesitas saber que tu padre es el mejor hombre que conozco. Lo que hizo por mí, el sacrificio que hizo, el dolor que aceptó cargar, nadie debería tener que hacer eso, pero él lo hizo porque me amaba. Y te amaba a ti también, tanto que eligió ser el villano de tu historia para protegerme a mí. Si alguna vez lees esto, si alguna vez conoces la verdad, por favor no lo odies. Por favor no lo culpes. Él solo estaba tratando de hacer lo correcto en una situación imposible. Y yo lamento tanto haber sido la razón por la que tu familia se rompió. Espero que algún día puedas perdonarlo. Espero que algún día puedan encontrar el camino de regreso el uno al otro. Con amor, tu tía que nunca conociste, Clara. Las lágrimas caían libremente por el rostro de Martín.
Sebastián le puso un brazo alrededor de los hombros. Ella sabía. Martín susurró. Sabía lo que estaba costándome. Y tú nunca le dijiste, nunca la hiciste sentir culpable. ¿Cómo podría? Ella no pidió estar enferma, no pidió ninguna de estas circunstancias. Sebastián abrazó a su padre. Gracias por ser el tipo de hombre que eres, papá, por enseñarme, incluso a través de todo este dolor, lo que significa amar de verdad, sacrificialmente, sin condiciones. Se quedaron así por un largo rato, padre e hijo, bajo las luces del jardín, rodeados por el murmullo feliz de la familia que se había reunido alrededor. El pasado no podía cambiarse, los 25 años perdidos no podían recuperarse, pero el futuro era una página en blanco esperando ser escrita. Y por primera vez en 25 años, Martín Aguirre se permitió creer que ese futuro podía ser bueno, que podía ser feliz, que todo el dolor, todo el sacrificio, todo el sufrimiento, finalmente tenía sentido porque había llevado a este momento, a esta familia reunida, a este amor que había sobrevivido incluso a la mentira más devastadora. La verdad había tardado 25 años en salir a la luz, pero cuando finalmente lo hizo, no destruyó a la familia como Martín había temido. En cambio, la liberó, los liberó del peso de los secretos, del dolor de las mentiras, de la carga del resentimiento. Y en esa liberación, encontraron algo que pensaban que habían perdido para siempre: la esperanza. La esperanza de que incluso las heridas más profundas pueden sanar. La esperanza de que incluso las familias más rotas pueden reconstruirse. La esperanza de que el amor, el verdadero amor, puede sobrevivir a cualquier cosa. Mientras el sol se ponía sobre el jardín y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Martín Aguirre sonrió. Por primera vez en 25 años, su corazón estaba en paz. Esta historia nos recuerda que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira. Nos enseña que el perdón no es algo que hacemos por otros, sino algo que hacemos por nosotros mismos para liberarnos del peso del resentimiento. Nos muestra que las decisiones más difíciles a veces son las más amorosas y que el verdadero sacrificio es cuando elegimos el bienestar de otros sobre nuestra propia felicidad, incluso cuando nadie sabrá jamás lo que hicimos. Martín Aguirre perdió 25 años con su hijo por proteger a su hermana vulnerable. Cargó con la culpa de un crimen que nunca cometió. Aceptó ser odiado por la persona que más amaba en el mundo. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de defenderse, de explicar su versión, fue rechazado de la manera más humillante posible. Pero la verdad tiene una manera de salir a la luz, incluso cuando todo parece perdido. Y cuando lo hace, tiene el poder de transformar vidas, de sanar heridas que parecían incurables, de reunir familias que parecían destruidas para siempre. Si esta historia te tocó aunque sea un poco, deja tu me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios la palabra rechazo. Así sabré que estás con nosotros hasta el final.